Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta su sala virtual, en donde llevaremos a cabo la conferencia de nuestro octavo módulo del curso Periodo 11 al día. Para el efecto, tengo el agrado de presentarles a ustedes a la doctora Claudette Recinos Martínez, quien es profesora del Departamento de Educación Odontológica y también es integrante de la comisión organizadora del curso Periodo 11 al día. Claudette, bienvenida a esta sala virtual. Muchas gracias, doctora Carmen Lorena Ordóñez. Para mí es un gusto, en nombre de la comisión organizadora del programa permanente de formación en servicio Periodo 11 al día, estar con ustedes acá en este octavo módulo y sobre todo contar con la presencia de la distinguida doctora Laura Villalobos Rodríguez, quien el día de hoy estará con nosotros disertando la conferencia Actualización en Absceso Periodontal. Para que ustedes tengan una idea de la calidad de doctora que tenemos como invitada el día de hoy, pido por favor a la doctora Ordóñez que proyecte el video, por favor. Con las bellas notas del himno nacional de Costa Rica, es un honor, en nombre de la comisión organizadora del curso Periodo 11 al día, a nuestra conferencista invitada para este octavo módulo. La hoja de vida de la doctora Laura Villalobos Rodríguez es muy amplia. Brevemente diremos, es cirujano dentista, egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica en el año 2009. Tiene una especialidad en periodoncia por la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en el 2013. Actualmente está cursando la maestría en docencia universitaria en la Universidad del Istmo, Guatemala. En el año 2012 participó en el proyecto FONIS en Santiago de Chile, intitulado Efectos de la variación en la oportunidad de administración sistémica de metronidazol y amoxicilina asociados al tratamiento no quirúrgico de la periodontitis crónica. En el año 2013 publicó, junto a varios profesionales, el artículo científico intitulado Biotipos periodontales, un resumen actualizado, dentro de la revista Claves de la Odontología. En el 2015 presentó un póster en el marco de la octava conferencia de la Federación Europea de Periodoncia, Europerio, Londres. Fue instructora clínica en el área de periodoncia en la Universidad Mesoamericana, sede Quetzaltenango, Guatemala, del año 2017 al año 2020. Asimismo, fue instructora clínica y catedrática de periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Desde el año 2018 a la fecha, es catedrática del curso de periodoncia de la Universidad Mesoamericana, sede Quetzaltenango, Guatemala. Es conferencista a nivel nacional e internacional en el área de periodoncia. Su práctica clínica privada es limitada a la periodoncia, 40 horas semanales desde el año 2016. Doctora Laura Villalobos Rodríguez. Bienvenida a esta su sala virtual. Sin más que agregar, doctora Laura Villalobos, sea usted bienvenida. El auditorio es todo suyo. Muchas gracias por la amable invitación que me realizaron a ser parte de quienes exponen en estos módulos tan importantes para la actualización en el área de periodoncia. El tema que les voy a platicar es un tema muy básico, es un tema con el que estamos día a día pues enfrentándonos en la consulta odontológica, tanto especialistas como odontólogos generales, y que desde hace muchos años pues venimos lidiando con los abscesos del periodonto como tal. A continuación voy a pasar a compartirles mi pantalla. Por favor, doctora Lizzy, ¿me confirma si estamos viendo la presentación? Sí, sí se ve, doctora. De acuerdo. Entonces, permítame nada más, voy a minimizar unas cuantas cositas acá porque yo no la veo. En general, pues estos módulos, como saben, son de clasificación y actualización
de las enfermedades periodontales y perimplantarias, una clasificación más o menos nueva que salió publicada en el 2018 y cuyo workshop se realizó en el 2017. Y bueno, esta clasificación es muy vasta, es muy amplia, nos da mucha guía, no solo de la etiología de múltiples condiciones e enfermedades periodontales y perimplantarias, sino que además viene con capítulos especiales también, por ejemplo, para lo que son las lesiones periodontales agudas. Y por supuesto, los abscesos periodontales están dentro de esas condiciones o lesiones agudas como tal. ¿Qué importancia tiene que sepamos de este tipo de temas, que sepamos manejarlos? Bueno, es una de las pocas emergencias, se podría decir así, que tenemos en el área al menos de periodoncia. O sea, puede ser que en el área de endo estén más acostumbrados a manejar dolor, emergencias, este tipo como de condiciones agudas, pero en términos generales a nivel periodontal, los abscesos son de las condiciones que se pueden llamar así, por las que acude el paciente preocupado o con dolor o con una molestia. Se caracterizan estas lesiones agudas en términos generales por ser de rápida aparición. O sea, el paciente reporta de un día a otro, se me hizo este bulto, esta lesión que tengo acá. Suelen tener algún grado de dolor o de incomodidad. Están relacionadas con infección y por supuesto hay destrucción tisular y muchas veces destrucción tisular pues rápida, ¿verdad? En general, vean que la clasificación nos da una gran cantidad de lesiones agudas como tal, que van desde las que abarcan los virus como el herpes hasta las lesiones necrotizantes, que son pues un poquito menos frecuentes de observar, ¿verdad? Pero dentro de los abscesos, pues tenemos abscesos de diferentes orígenes y con diferentes nombres, por decirlo así. El día de hoy, dentro de este cuadro que estamos observando de las lesiones y condiciones agudas, nos vamos a enfocar en lo que son los abscesos periodontales como tal. Lo que antes conocíamos como abscesos gingivales o abscesos periodontales. Pero como pueden ver, pues hay abscesos de otros orígenes, por ejemplo, posquirúrgicos relacionados a la infección como tal, relacionados a algún trauma, lo que conocíamos también o conocemos como pericoronaritis, y también los abscesos relacionados a necrosis pulpar, o sea, los que conocemos como abscesos dentoalveolares, o ya los que son relacionados a lesiones endoperidontales como tal. O sea, todas estas lesiones están dentro de las lesiones periodontales agudas, pero vamos a tratar de enfocarnos un poquito en lo que son los abscesos periodontales y por supuesto vamos a hablar un poquito de los otros en cuanto al diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. ¿Por qué es importante que detectemos y tratemos rápidamente los abscesos? No solamente porque son una emergencia que pueden representar dolor importante, incomodidad para el paciente, sino también por sus características de rápida evolución, lo que hace que el paciente pues, pueda perder tejidos de soporte, hueso alveolar, de forma rápida en poco tiempo. Y otro aspecto muy importante es la posible diseminación a otras áreas. O sea, podemos tener complicaciones, ya sabemos, a nivel, por ejemplo, de vías aéreas superiores, inclusive drenajes de abscesos o infecciones a distancia a nivel cerebral. Entonces, podemos tener este tipo de complicaciones sistémicas, en especial en pacientes que son susceptibles, con sistemas inmunes comprometidos, y que no pueden solventar de forma adecuada la infección como tal. Por lo tanto, hay que solventarlo pues, lo más rápido posible. ¿Cómo se define un absceso periodontal como tal? Es una acumulación de pus dentro de la pared gingival de una bolsa periodontal con ruptura periodontal, es decir, con lisis del tejido periodontal como tal, que ocurre durante un periodo de tiempo limitado y con algunos síntomas clínicos fácilmente detectables. El primero que solemos observar es la supuración como tal. Y, por supuesto, la hinchazón de la encía.
Sin embargo, otro signo clínico importante que está relacionado, al menos con bastante frecuencia, a los abscesos, es el sangrado al sondaje. Entonces, esta elevación ovoide como tal suele no solo supurar, sino también estar relacionada a sangrado, ya sea a veces espontáneo, pero la mayoría de veces al sondaje. Otros posibles signos que a veces se dan y a veces no se dan en los abscesos periodontales son el dolor. De hecho, muchas veces pacientes llegan quejándose de la elevación como tal, de, ay, mire, tengo una chibolita. Pero usted le pregunta, ¿le duele? No, la verdad es que no me duele, pero sí me preocupa. La supuración también, que a veces no es a simple vista, sino que es al sondaje, cuando la detectamos, introducimos la sonda. La presencia de una bolsa periodontal profunda, esto algunas veces puede estar relacionado, otras veces no. Y hay mayor movilidad de los dientes, o algunos pacientes reportan que inclusive los dientes se salen del plano oclusal. Entonces, ¿con qué frecuencia se presentan estos signos según la evidencia científica? Pues obviamente la elevación ovoide y el sangrado al sondaje, como les dije antes, son muy frecuentes, o lo más frecuente, lo que más se presenta. Y de ahí, pues en otros estudios varía el rango según el estudio, pero estaríamos hablando de que obviamente son lesiones que supuran, por eso es la definición clínica como tal del absceso. Hay un aumento de movilidad dental reportado entre el 55% al 100% de los casos, pero lo que ya son signos clínicos relacionados a otras áreas fuera de la boca o con manifestación sistémica son un poquito más bajos en porcentaje. Perdón. ¿Aló? Sí. Bueno, entonces digo, el edema facial, o sea, cuando se presenta hinchazón de cara, por ejemplo, es mucho menos frecuente, se presenta aproximadamente en el 3.6% de los casos. Y otros signos como temperatura elevada, malestar general o linfadenopatía regional se presenta entre un 7 a un 40% aproximadamente. Ahora, ¿en qué pacientes o qué perfiles de pacientes suelen ser frecuentes los abscesos periodontales? Pues muchos de estos pacientes son pacientes que ya de base tienen algún tipo de periodontitis en diferentes estadios como tal y grados. Entonces, estudios han demostrado que entre el 96 al 100% de los pacientes que han presentado abscesos tienen ya de por sí algún tipo de periodontitis y que de estos pacientes el 81% de los pacientes ha sido no tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los pacientes que presentan abscesos como tal tienen una periodontitis de base y nunca han sido tratados como tal. Además, hay otras condiciones en estos pacientes periodontales que se pueden prestar para que se desarrollen abscesos periodontales como tal durante el tratamiento periodontal, por lo que se reporta hasta un 42%. ¿En qué casos se ha observado? Por ejemplo, pacientes que se les hace una limpieza superficial o un debridamiento superficial, se elimina cálculo, pero no al 100%. Queda todavía cálculo, por ejemplo, en la base de la bolsa periodontal y se ocluye la salida del absceso, del surco gingival, formándose un absceso durante el tratamiento por residuos de cálculo como tal. Otras condiciones a las cuales se ha ligado presencia de abscesos durante el tratamiento periodontal es presencia de cálculo en la furca también, que es de difícil acceso. Entonces, cuando estamos durante el tratamiento periodontal, también hay que advertirle al paciente como tal que es posible que se presenten este tipo de situaciones y que nos avise que acuda lo antes posible a la consulta para poder resolverlas. Y finalmente, pues cuando terminamos el tratamiento periodontal y decimos, bueno, ya el paciente va a pasar a terapia de soporte periodontal, existe también un reporte entre el 12 al 60% de incidencia de abscesos en estos pacientes durante mantenimiento. Bueno,
está principalmente relacionado con profundidades de sondaje residuales, valga la redundancia, profundas. Entonces, lo que debemos procurar es tener a estos pacientes con esos sondajes en periodos cortos de mantenimiento periodontal con la mejor higiene posible y por lo tanto también en lo más controlados posible para evitar que este tipo de abscesos se presenten durante los mantenimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, un sondaje relacionado a un absceso. Vean que es un sondaje bastante profundo. Esta es una sonda Carolina y va aproximadamente a los 7, 8 milímetros, ¿okay? Relacionado a un área de fuga. Otro grupo de pacientes en los cuales se suelen presentar con mayor frecuencia los abscesos periodontales son los pacientes que son diabéticos, en especial cuando no hay un control adecuado de la diabetes. En este artículo como tal, pues mencionan que los pacientes diabéticos suelen tener abscesos a repetición, lo cual también empeora un poquito el pronóstico de estos dientes que están con constantes abscesos y que suele estar relacionado con un muy mal control de la glicemia. Este es otro estudio en el cual hicieron pues más bien algo al revés, o sea, ellos dijeron, bueno, de todos los abscesos que nos lleguen a la clínica, de los abscesos periodontales, analicemos a los pacientes que se consideran clínicamente sanos, o sea, que no reportan ninguna enfermedad. Y entonces tomaron 1.352 pacientes con abscesos periodontales, de los cuales ninguno tenía un diagnóstico previo de diabetes. Se les realizó una prueba de hemoglobina glicosilada y lograron determinar que de estos pacientes el 58.65% eran diabéticos, o sea, tenían una hemoglobina glicosilada superior. Para ellos el corte fue de 7%. La media de edad de estos pacientes era de 57 años y los autores, bueno, lo que querían llamar la atención alrededor de esto era de que cuando nos llegue un paciente con abscesos, en especial cuando son abscesos a repetición también, que el paciente reporta varias veces que ha tenido abscesos en la boca, nos tomemos el tiempo para hacer una exhaustiva historia clínica, determinemos si el paciente tiene historial familiar de diabetes, si ha presentado algún signo, algún síntoma relacionado con diabetes, y también enviarles al médico o a realizar exámenes que nos puedan guiar de si el paciente tiene o no algún tipo de prediabetes o diabetes, lo cual sabemos, por supuesto, que puede llegar incluso a salvar vidas. Vean que el porcentaje es bastante significativo. En cuanto a la fisiopatología o cómo se produce esta destrucción tisular como tal en los abscesos periodontales, esta es muy similar a la que se produce en las bolsas periodontales. O sea, básicamente hay un ataque bacteriano, ¿verdad? Solo que se produce en una velocidad mucho más cortita de lo que se fuera una bolsa periodontal como tal, un ataque bacteriano en la zona, lo cual produce que a través de señales de citoquinas y quimiotaxis lleguen principalmente los polimorfonucleares neutrófilos, los cuales además generan señales secundarias para que la llegada de otras células de defensa, como pueden ser células dendríticas, y se produce como tal una cantidad de, una cantidad de estimulación en el tejido que esa señal se convierte hacia la estimulación de metaloproteinasas también, que básicamente son las encargadas de la degradación del tejido como tal. Entonces tenemos destrucción tisular por parte de las metaloproteinasas que están acá destruyendo en el fondo de la bolsa asociada a ese absceso, y además una destrucción bacteriana y una muerte celular de los neutrófilos que se ve manifestada principalmente en esa supuración como tal, ¿okay? Cuando usted toma una muestra de material purulento, se ve una gran cantidad de células muertas, tanto bacterianas como del huésped, y una gran cantidad de neutrófilos destruidos como tal.
Esto con tal de defender el cuerpo como tal, ¿verdad? El diagnóstico diferencial pues es bastante amplio, incluye todas estas lesiones agudas que vimos en el cuadro inicial. O sea, cuando nos llega un absceso como tal, tenemos que ir pensando no solo en un absceso periodontal o el clásico absceso endodóntico, sino pues descartar pericoronaritis y otros tipos de abscesos relacionados a cirugías, a traumas. Y aquí hay otros, todavía más amplia la lista de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, tenemos aquellos relacionados con abscesos odontogénicos, ¿verdad? Todo lo que son los abscesos dentoalveolares, las pericoronaritis, los endoperidontales que ya mencionamos, pero también tenemos lesiones tumorales, que son muy amplias, o sea, ahí van a ver más adelante una lista, pero no solo estos tres que les estoy mostrando acá, sino pueden ser bastante amplias en cuanto a lesiones tumorales, inclusive de procesos metastásicos que provienen de otra parte del cuerpo. Tenemos además los abscesos por infección de heridas, que es como tal cuando hacemos una cirugía y pues por alguna razón se produce una infección en la herida como tal, eso es un absceso totalmente diferente. Y también hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones protuberantes, tumorales o con características similares clínicas, ¿verdad? Como pueden ser el granuloma piógeno, los queratoquistes, el granuloma eosinofílico, entre otras. Vamos a hablar aquí un poquitito o ver algunos ejemplos de lesiones tumorales que pues están reportados algunos como reportes de caso, por supuesto, porque la incidencia es muy baja en la literatura. Entonces, por ejemplo, esto es una paciente de 45 años de edad que reportan en este artículo que ya sabían que tenía cáncer de mama. Entonces, pues la paciente acude principalmente porque presenta una elevación en distal de la pieza 4.7 y la misma era dolorosa. Al momento de hacer el examen clínico y el examen y la historia como tal de la paciente, el colega pues de inmediato lo que sospecha debido a que la elevación era de rápido crecimiento, o sea, eso fue lo que lo llevó sobre todo junto con la historia del cáncer de mama a pensar en hacer algún tipo de estudio histopatológico. Y al realizarlo pues se dieron cuenta de que en realidad no era un proceso agudo del periodonto, sino que era una metástasis que provenía del cáncer. Entonces acá en la fotografía C, lo que se puede observar es el seguimiento a un año después, cuando la paciente estuvo bajo tratamiento por el cáncer y se encontraba ya en remisión como tal. Otro ejemplo de estas lesiones tumorales, que son diagnóstico diferencial de los abscesos del periodonto, es este caso de un osteosarcoma en mandíbula. Lo curioso, bueno, la paciente era una paciente más joven de 29 años, se presentó con dolor en la pieza 4.8 y se le realizó esta radiografía que, bueno, acá lo que podemos observar es aquí algún tipo de lesión difusa, ¿verdad? Una rarefacción en la zona ósea. Y en ese momento quien la atendió lo que decidió fue extraer la tercera molar. Después de la extracción de la tercera molar, la paciente acude porque observa que hubo una úlcera y una úlcera dolorosa y además porque la molestia no cesaba. Entonces, pues en ese momento lo que el colega al observar que estaba extraño, que no hubiera reparado, que estuviera en este proceso como tal, lo que procedió fue a realizar una biopsia de la zona y ahí fue donde dieron con el diagnóstico de que en realidad era un osteosarcoma. Lo que procedió después fue obviamente derivar a la paciente al área correspondiente para su tratamiento. Pero de este artículo lo curioso es que realizan como una revisión rápida bibliográfica de cuántas lesiones que tienen una presentación similar a abscesos en general, no solo abscesos del periodonto, sino abscesos o a condiciones exofíticas como tal, han sido
clínicamente evaluadas de una forma y diagnosticadas con algún tipo de lesión tumoral maligna, por lo general. Entonces vean que hay 21 reportes de caso en los cuales, pues, al principio, o sea, simplemente se veía como una lesión elevada o algo que parecía un quiste, un absceso, etcétera, pero al realizar el estudio histopatológico, pues en realidad se fueron por otro diagnóstico, o sea, que muchas veces significa la vida o la muerte del paciente. ¿Por qué pongo esto? Bueno, porque siempre me acuerdo de un colega patólogo que decía, bueno, si usted recibe un paciente que cree que tiene un absceso, hace el tratamiento adecuado, inclusive le da antibiótico porque no remite, por favor, rápido, si eso no remite, si eso no se soluciona, refiéralo para que le hagan un estudio histopatológico, porque ya había visto casos, pues, de condiciones que en realidad la gente confunde con abscesos, los trata como abscesos, no los derivan rápido y terminan siendo una condición totalmente diferente. Bueno, y aquí vamos a hablar de otro diagnóstico diferencial que es bastante común y por el que muchas veces a los perios nos dicen, bueno, aquí no estamos seguros de si esto es endo o si es perio o qué puede ser, ¿verdad? Algunas veces es hasta combinado, pero estamos hablando del absceso periodontal versus el absceso dentoalveolar o el endodóntico. Aquí hay una lista que nos puede guiar, es simplemente una guía. Perdón, voy a tomar agüita. Es simplemente una guía porque esto no siempre se cumple a cabalidad, pero estos signos nos pueden ayudar a determinar si lo que estamos observando es posiblemente un absceso periodontal o un absceso endodóntico. Entonces, en un absceso periodontal, por lo general, este absceso va a estar relacionado a una bolsa periodontal preexistente. Y cuando observamos radiográficamente suele haber algún tipo de profundidad, de pérdida ósea angular o de radiolucidez en el área de la furca. Además, las pruebas de sensibilidad pulpar nos suelen dar normales, es decir, hay vitalidad pulpar como tal. El dolor, como les decía, en el absceso periodontal suele ser ligero y suele ser localizado. Es muy raro que un paciente con un absceso periodontal nos diga, es que me duele toda la cara, es muy raro. O sea, pero a no ser de que tenga, qué sé yo, múltiples abscesos o aquello esté muy ya diseminado, pero por un solo absceso en un solo lugar, es raro que el paciente presente un dolor de ese tipo. Puede o no puede haber sensibilidad a la percusión y la inflamación. La ubicación suele ser más hacia cervical o hacia gingival. En algunas ocasiones hay o no hay fístula. Esto de la ubicación es un poco controversial, de hecho hasta en la misma clasificación lo quitaron de esa forma, porque recordemos que la ubicación de un absceso se va a dar principalmente por donde la infección logró drenarse o logró ubicarse, hacia donde pudo esa zona de presión migrar como tal y no necesariamente por el origen que nos está dando como tal ese absceso, ¿ok? En cambio, el absceso endodóntico, pues puede estar o no puede o no puede haber bolsa, pero usualmente las bolsas son estrechas y de sondajes pues bastante como en el sitio como tal indicado. El diente suele tener alguna explicación de por qué hay un absceso, o sea, hay una gran restauración, hay una gran caries. Esto a veces es un poquito de determinar, por ejemplo, cuando hay una fractura o una fisura, pero bueno, ese es otro tema aparte que también vamos a ver dentro de la clasificación. Las pruebas pulpares suelen estar alteradas o suelen estar pues ya absolutamente necrótico el diente como tal. El dolor suele ser grave y de difícil localización. Estos sí suelen ser los pacientes que dicen me duele la mitad de la cara. Sensibilidad a la percusión puede estar presente y hay inflamación principalmente hacia el ápice con un tracto fistuloso. Esto, como les dije, la localización no siempre es así. Entonces, vean una cosa bien importante en ambos, por favor,
pruebas pulpares. O sea, son súper importantes porque nos van a guiar además el tratamiento. O sea, si un absceso periodontal, además hay alteración de la sensibilidad pulpar o hay necrosis pulpar, por supuesto que tenemos que también tener esa parte cubierta, la parte de hacer la endodoncia como tal. Y muchas veces los abscesos periodontales no requieren como tal pues tratamientos de conductos, ¿verdad? Entonces es súper importante hacer pruebas adecuadas de sensibilidad pulpar. Y aquí está más o menos un ejemplo de cómo se distinguiría por ubicación un absceso periodontal, que es el de la izquierda, donde los observamos más hacia el área cervical, y un absceso endodóntico, en donde, pues en teoría, está más hacia el área periapical, aunque como les digo, si ustedes buscan inclusive en la literatura, va a encontrar abscesos periodontales que se han hecho pasar por endodónticos y viceversa. Entonces aquí lo importante pues también es ver un poco la etiología que vamos a ver más adelante. En cuanto a la microbiología como tal, es importante que sepamos que los abscesos periodontales también se comportan bastante similar a lo que son las bolsas periodontales, en donde hay una gran cantidad de gram negativos, anaerobios y facultativos también. Entonces, tenemos básicamente todo lo que son Probacteria intermedia, Porphyromonas gingivales, Fusobacterium nucleatum, o sea, todo el conjunto de bacterias que fue descrito en un inicio por Supransky y Haffajee dentro del complejo rojo, que también están relacionados a la enfermedad periodontal, a la periodontitis, también están relacionados con los abscesos periodontales como tal. Ahora, en cuanto a la clasificación, que en realidad fue como el tema que inicialmente trata estos módulos, esta clasificación fue modificada, como les dije ya antes, en el 2018, porque anteriormente pues había un poco como de confusión y además no había consenso. O sea, de pronto usted iba a la literatura y había hasta una descripción de abscesos agudos y abscesos crónicos. O sea, y dijeron, no, ¿qué es esto? El absceso es una condición aguda como tal. Entonces debemos de, o sea, quitarle ese nombre y ese apellido. Luego quisieron hacerlo por ubicación, pero era lo que decíamos antes también, o sea, que hay abscesos que mimetizan al otro tipo de absceso. Entonces no es algo totalmente cierto de que por tener un absceso en la zona cervical estoy observando un absceso periodontal o viceversa, ¿ok? Por lo tanto, pues este nuevo consenso propuso esta clasificación que va más enfocada a lo que es la etiología. Y al ir enfocada a la etiología también nos ayuda un poco a ir enfocado o ir enfocando nuestro tratamiento. Vamos a tener abscesos periodontales en pacientes con periodontitis, es decir, en donde hay bolsa periodontal preexistente, y otro grupo de abscesos periodontales en pacientes sin periodontitis que no necesariamente van a tener bolsa, o sea, pueden o no pueden tener bolsa periodontal preexistente, pero no es mandatorio como tal. Ahora, en estos pacientes que fueron los que ya les dije que muchos de ellos presentan como tal abscesos periodontales, los pacientes con periodontitis, vamos a tener dos subgrupos también, aquellos que presentan exacerbación aguda, es decir, pacientes que no se han tratado la periodontitis, que no hubo respuesta al tratamiento periodontal, o aquellos pacientes que están en terapia de soporte periodontal y por las circunstancias que antes mencioné, que sé yo, una bolsa residual profunda, presentan en algún momento algún tipo de absceso. Y tenemos el grupo de pacientes que puede presentar abscesos o que presenta abscesos después del tratamiento. Entonces, estos abscesos son básicamente los que se dan post-raspado. O sea, cuando les dije antes, uno pues debrida y qué sé yo, rompe cálculo, pero este no se desprende o queda atrapado como tal en la profundidad de la bolsa periodontal. Se ocluye la salida de la bolsa periodontal y se forma un absceso. Post-cirugía, que también puede suceder en iguales circunstancias porque estamos haciendo el mismo proceso.
Y posmedicación. Esto es bien importante. O sea, muchas veces después de que indicamos antibióticos sistémicos y no realizamos bien este debridamiento mecánico, es decir, lo mismo, nos quedó algún pedacito de cálculo en alguna zona y se ocluye la salida como tal de la bolsa y además lo sumamos a antibióticos sistémicos que van a crear o van a producir una reacción, por decirlo así, desinflamatoria inmediata o muy pronta, vamos a tener mayor posibilidad, mayor probabilidad de que el paciente desarrolle como tal abscesos. Y algo aquí pues que está documentado, esto está documentado hace muchos años y pues no hay como una explicación biológica plausible todavía que yo haya encontrado en la literatura, es en pacientes que toman nifedipina. Entonces, recuerden que este anticonvulsivante también está relacionado con agrandamientos gingivales. Entonces, está relacionado tanto en agrandamientos gingivales como en formación de abscesos, pero no a nivel de abscesos no hay como una explicación todavía biológica que se pueda dar al respecto del por qué. O sea, sí está relacionado con la estimulación de fibroblastos y por ahí puede ir un poco hacia la destrucción tisular más bien. Pero hasta el momento no se ha indicado bien de por qué la nifedipina como tal puede estar relacionada a abscesos en pacientes con periodontitis. En el otro grupo, que sería abscesos en pacientes sin periodontitis que pueden o no tener bolsa periodontal, vamos a tener todos aquellos que tengan impactación, ya sea, por ejemplo, un pedacito de hilo dental que se quedó en el surco gingival, elásticos, palillos dentales, diques de goma, cáscaras de poporopos. Yo también una vez vi uno por un hilo empacador, un hilo retractor para tomar de impresión. Con ese tipo de hilos también un pedacito de hilo que quedó en el surco gingival y formó un absceso. Y tenemos todos aquellos relacionados con hábitos dañinos como desgaste, mordedura de uñas, principalmente por impactación como tal, ¿verdad? Del cuerpo extraño en el surco gingival también, del pedacito de uña, factores ortodónticos, aquí está también relacionado con fuerzas ortodónticas o con mordida cruzada. Con agrandamiento gingival también se relacionan algunos abscesos, esto principalmente porque constituyen pues, nichos biológicos donde se pueden empacar también cuerpos extraños, se empaca mucha placa bacteriana también. Y aquí hay un grupo grande de alteraciones de la superficie radicular. Todo aquello que sea alteración anatómica, por ejemplo, una invaginación, un surco del desarrollo, o aquellas condiciones en donde la raíz se ve alterada también, qué sé yo, por iatrogenia, donde hay perforaciones. Y dentro de este grupo también está, por supuesto, lo que conocemos como síndrome del diente fisurado y las fracturas también, en donde, como pueden ver, pues estas también están como clasificadas dentro de los abscesos periodontales como tal y pueden estar relacionadas o no con una bolsa periodontal. Esa es como la clasificación actual. ¿Y por qué digo que nos guía un poco en el tratamiento? Porque, bueno, si yo definitivamente tengo, tengo un paciente sin periodontitis y presenta un absceso, o sea, yo hago un estudio general, no hay pérdida ósea, no hay más bolsas en el resto de la boca, pues yo me voy de inmediato a este cuadro y digo, bueno, ¿qué puede estar pasando? Y analizo estos factores. Analizo si hay algún tipo de impactación. Bueno, hubo antes procedimientos dentales, ¿qué hicimos? Colocamos un elástico. El paciente, preguntarle los hábitos. ¿Usted se pasó hilo y se le quedó trabado? Palillos dentales, usa. Todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que ir a buscar el material que está impactado y tratar de quitarlo del área para poder solucionar el absceso como tal. O, por ejemplo, cuando ya decimos, bueno, no, es que tenemos algún tipo de alteración de la superficie radicular, como por ejemplo una perforación, bueno, depende de la altura donde esté la perforación, así podemos saber si se va a solucionar o no
dejando el diente o haciendo algún tipo de sellado en la zona, o simplemente pues con la extracción dental. Entonces, este cuadro yo lo sentí bastante útil por esa razón, porque no solamente me lo clasifica, sino que además me da una idea de cómo pues puedo proceder en algunos casos. Aquí hay unos ejemplos de la clasificación como tal. Esta es una paciente de 45 años referido para tratamiento periodontal. Como pueden observar, se mira acá en la zona bucal, el diente 3.6, una elevación, una tumoración. Al realizar pues sondaje, vemos que hay una profundidad de 6 milímetros en ese diente en particular, pero en términos generales el paciente tiene sondajes pues también aumentados, congruentes con lo que es una periodontitis. Se realizan pruebas de sensibilidad y estas pues salen positivas, es decir, no hay necesidad de realizar tratamiento de canales. Y pues simplemente con el tratamiento periodontal como tal, vemos como hay curación del absceso y en general, pues la encía se ve con buenas características en este momento y como ya no está esa elevación en esa zona y obviamente pues la retracción gengival que se produce como tal producto de la sanación periodontal. Entonces aquí tendríamos básicamente un absceso periodontal, si quisiéramos clasificarlo, en paciente con periodontitis, en una periodontitis no tratada. Que recordemos que hasta un 81% de los abscesos que se presentan pues están en estos pacientes como tal. Este es otro caso en donde un paciente se presenta con dolor y además dolor a la masticación, se hacen pruebas de sensibilidad y están alteradas. Y podemos observar pues acá una pequeña elevación, la cual pues si se realizaba presión en la zona supuraba. Al momento de realizar de quitar la restauración, no había sondajes aumentados, esto sí es importante en este caso, pues no había profundidad de sondaje aumentada, pero a la hora de quitar la restauración como tal, una restauración de amalgama ya algo antigua, en un paciente que además reportaba ser bruxista, se observan varias pues, fisuras. Entonces, se hace el diagnóstico de diente fisurado como tal y pues por la profundidad que tenía como tal la fisura, se determina que lo mejor es la extracción dental. Entonces, para clasificarlo, en este caso estaríamos hablando de una alteración de la superficie, de un absceso periodontal en pacientes sin periodontitis relacionado a una fisura o fractura que en general está dentro del grupo de las alteraciones de la superficie radicular. Este es otro caso reportado en la literatura, en donde pues este paciente a la hora de colocarle el separador y tener que retirarlo, como tal, pues queda un pedazo del separador en el surco gingival y provoca un absceso, en el cual también pues a la vez se ulceró como tal. Y pues aquí lo vemos en la zona distal del diente 3.6. Y pues aquí lo que procede es, dentro del tratamiento, obviamente ir a buscar el material que está impactado como tal. Para la clasificación podríamos decir que es un absceso periodontal en pacientes sin periodontitis, producto de una impactación. Ahora, el tratamiento como tal está descrito pues, protocolariamente en dos fases, por decirlo así. La primera fase busca resolver lo que es la condición aguda, es decir, disminuir como tal ese absceso y la diseminación del mismo. Y la segunda fase, que sería resolver la condición crónica subyacente, si es que la hay. O sea, en el caso de los pacientes que tienen periodontitis, pues resolver esa periodontitis, obviamente. Y pues en el caso de los pacientes que no tienen periodontitis, si hay posibilidad de poder resolver algo crónico, como por ejemplo, qué sé yo, una malformación anatómica, mejorarla o algo así, pues se hace en esta fase. Las opciones de tratamiento, bueno, primero que todo, uno lo que busca con los abscesos es el drenaje y realizar un raspado y alisado radicular que van de la mano en la misma cita y se consideran mandatorios. Aunque sea
no un raspado fuerte o grosero, porque sabemos que el paciente va a presentar dolor y que la anestesia no siempre es la más efectiva, pero por lo menos un debridamiento mecánico que desorganice esa placa dentobacteriana que se encuentra ahí, realizando esa destrucción tisular aguda. Y pues ya otras opciones de tratamiento que se pueden contemplar si es que son necesarias sería la cirugía periodontal, los antibióticos sistémicos y la extracción dental como última instancia, por supuesto. En la fase aguda, los objetivos básicamente, bueno, es aliviar síntomas, la incomodidad que trae el paciente, el dolor como tal, evitar que esa infección se disemine y vayamos a tener problemas a distancia, como lo que antes mencioné, y establecer el drenaje, que básicamente eso colabora con el objetivo 1 y el objetivo 2. ¿Cómo vamos a establecer ese drenaje? Hay dos formas, o sea, una es drenando a través del surco gingival o a través de la bolsa periodontal. Para esto, pues, obviamente, después de haber hecho una historia clínica, médica y odontológica exhaustiva, colocamos anestesia tanto tópica como local, separamos la pared blanda con una sonda periodontal o también se puede hacer con una cureta, pero de preferencia pues de dimensiones pequeñas, una mini de preferencia, una mini 5. Y se puede también pues ayudar al drenaje con presión digital. Si la lesión es pequeña, se puede hacer un raspado y alisado radicular en la zona si es que es tolerable para el paciente. Y como les decía antes, pues el debridamiento mecánico sí hacerlo, pero lo más gentil posible también, para no generar más daño y también porque puede causar molestias al paciente. En este protocolo no está, pero también uno puede irrigar con, de preferencia, solución salina o también pues con algún tipo de enjuague clorexidina que se tenga en ese momento. Y está también el drenaje a través de la incisión, o sea, si tratamos de hacerlo a través del surco y definitivamente pues no hay forma y sabemos que eso no va a ceder fácilmente, otra opción puede ser drenar a través de una incisión pequeña que se realice en el centro de la lesión como tal. Lo mismo se realiza anestesia tópica y local. Se colocan gasas, de preferencia estériles, para que todo esté lo más limpio en la zona. Se hace una incisión transversal, en realidad no tiene que ser necesariamente vertical, puede ser también horizontal, pero se sugiere vertical por la línea que siguen los vasos sanguíneos en la encía como tal. Puede ser con un bisturí 15, que es el que recomiendan en este protocolo, pero también se puede usar, por ejemplo, un bisturí 11. Se separan los tejidos, esto si el tamaño del absceso lo permite. La separación de tejidos se puede dar con tijeras pequeñitas, de tal forma que usted logre pues meter las tijeras y separar levemente los tejidos, la punta de la tijera meterla para colaborar en el drenaje y realizar también presión digital alrededor del absceso. Son pocos los casos, pero yo sí he tenido un par de casos en donde lamentablemente pues la anestesia no pega al 100% y hay que hacer este procedimiento, pero muchas veces los pacientes aguantan un poco de dolor y de inmediato se alivian cuando usted hace el drenaje. Aquí hay algunas instrucciones también que se recomiendan. Bueno, una vez que ya cesa el sangrado, cesa la supuración, el paciente se encuentra ya pues más recuperado, usted le puede decir que se retire, pero que en la casa haga enjuagues con clorexidina al 0.12%. Se recomienda cada 12 horas. Recordemos que la clorexidina no más de 15 días, por favor, esto que siempre vaya en receta, que lo tomemos como un medicamento realmente, porque es un antimicrobiano fuerte y además porque pues no es un enjuague, no es un colutorio común, tiene efectos secundarios. Entonces, siempre en receta, indicándole al paciente un máximo de 15 días, o también pues se puede colocar de las otras presentaciones que tienen, ya sea en gel o en spray.
Se indican analgésicos también, dependiendo del paciente, pues así se indica el protocolo de analgésicos que pueda mantener al paciente con alivio por lo menos unos 3 días en lo que la inflamación va cediendo. Si hay compromiso sistémico, eso vamos a ver qué significa. Se recomienda esfuerzo reducido, es decir, reposo, aumento de la ingesta de líquidos, al fin y al cabo es una infección, recordemos, y puede que tenga el paciente fiebre y se deshidrate, y también antibióticos. A las 24 horas uno debería por lo menos, si no está en la posibilidad del paciente que regrese a la consulta, por lo menos llamarlo por teléfono y preguntarle cómo ha seguido. En esas primeras 24 horas los signos y síntomas tuvieron que haber disminuido. De lo contrario, se le pide al paciente que continúe con todo el régimen anterior de antiinflamatorios, de reposo, etcétera, las siguientes 24 horas y seguir monitoreando. Sin embargo, estos protocolos usualmente generan una curación satisfactoria del absceso como tal. Ahora, aquí está una pregunta bastante controversial porque ¿cuándo indicar antibióticos? O sea, los antibióticos son una poderosa herramienta que tenemos desde hace muchísimos años para combatir infecciones y lamentablemente no tenemos antibióticos específicos a nivel de calidad oral. Por lo tanto, nuestra indicación debería de ser bien justificada y bien acotada para disminuir también pues, las posibilidades futuras de resistencia de resistencia microbiana pues, a los antibióticos en general. La literatura lo que recomienda es que si tenemos compromiso sistémico, es decir, si tenemos signos como celulitis o que la infección se ha diseminado a áreas subcutáneas en donde puedan representar un peligro, pues ahí deberíamos de indicar antibióticos. Si hay una bolsa periodontal profunda e inaccesible, donde definitivamente nosotros durante el protocolo tratamos de llegar a debridar un poco esa bolsa, pero el sondaje se nos va a 10 milímetros, o sea, ¿cómo vamos a llegar ahí realmente? Y no estamos seguros de si se logró o no, un drenaje completo del absceso como tal, pues se recomienda la indicación de antibióticos. Si hay fiebre, si hay linfadenopatía regional, es decir, ganglios perceptibles y dolorosos, y si el paciente está inmunocomprometido. ¿Okay? Entonces, todos aquellos pacientes, qué sé yo, que estén bajo algún régimen farmacológico de inmunosupresión, pacientes con VIH, SIDA, pacientes que estén con tratamiento por cáncer, etcétera. Con estos pacientes sí es como mandatorio la indicación de antibióticos en abscesos. Pero el antibiótico debería ir de la mano de el debridamiento mecánico, es decir, no indicar solo el antibiótico y decirle, tómese estas pastillitas y va a ver que se va a curar pronto, ¿okay? Porque lo que pasa es que muchos pacientes sí curan, y es cierto, o sea, curan temporalmente, no estamos tratando el origen, la etiología de ese absceso, sino el signo que estamos observando. Entonces puede que el paciente se vaya y pues regrese después ya con un peor pronóstico ese diente o con una peor infección y entonces sea más complejo el tratamiento como tal. Este es el protocolo recomendado de antibióticos. Pues también hay otros antibióticos que se pueden indicar. En términos generales, de primera instancia se recomienda amoxicilina de 500 miligramos, una dosis carga de 1 gramo, y luego 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. ¿Okay? Se reevalúa el tercer día para determinar la necesidad de continuar con este mismo protocolo de antibiótico o de ajustar el tratamiento. O sea, qué sé yo, que el paciente haya presentado algún efecto secundario o que el paciente no veamos mejoría, pues entonces decimos, bueno, tal vez este no es el antibiótico indicado, pues entonces hacemos otro tipo de terapéutica o cambiamos el antibiótico como tal. Y alergias a penicilina, lo recomendado es clindamicina, que bueno, es un antibiótico bastante fuerte con efectos secundarios importantes, por lo que hay que también tener precaución a la hora de indicarlo.
acá lo que se recomiendan son 600 miligramos de dosis carga y luego 300 4 veces al día por 3 días y hacer este mismo protocolo de reevaluar, ¿verdad? La clindamicina, pues también está la opción inyectable, que también muchas veces la usamos porque pues es una sola dosis que se inyecta también o sea, no una sola dosis en cargas, sino una dosis diaria por unos 3 días. Y pues también es una opción, pero en términos generales acá lo que recomiendan pues es la tableta como tal. Otra opción, ya pues si el paciente no puede tomar clindamicina, qué sé yo, por alguna razón gástrica o algo así, pues está la citromicina o la claritromicina, 1 gramo de dosis carga y luego 500 miligramos una vez al día por 3 días. Y eso siempre como complemento al tratamiento mecánico, lo que les decía antes, nunca dar antibiótico pues como único tratamiento. Una vez que pasó la fase aguda, que ya hemos resuelto como tal el absceso periodontal, tenemos que recordar por qué se originó, ¿ok? Y puede que haya alguna condición crónica que tengamos que resolver, como es el caso de las periodontitis. Entonces ya ahí pasamos a resolver la condición crónica completa de la boca o del sitio que estaba afectado también con ese absceso gingival, periodontal, perdón. Bueno, las opciones ya sabemos, pueden ser un raspado y alisado radicular convencional o quirúrgico. El quirúrgico pues tiene sus indicaciones, como sabemos, en defectos verticales, en profundidades muy, o sea, aumentadas de sondaje, donde no logramos llegar con el tratamiento convencional. Y muchas veces como complemento a esta terapia también tenemos que indicar antibiótico, ¿ok? Pero recordemos que los objetivos de indicar antibiótico pueden ser separados. Uno puede ser indicar antibiótico cuando hay abscesos y compromiso sistémico, o puede ser que requiera el paciente aquí antibiótico como complemento a la terapia periodontal como tal. Este es un caso en donde pues había una profundidad de sondaje aumentada, el clínico vio que definitivamente no iba a lograr acceder si no era con un debridamiento a campo abierto, y pues se realiza después de haber resuelto el absceso periodontal como tal, se hace el raspado y alisado de la raíz, donde vean aquí originalmente pues estaba bastante rugosa, por lo menos es lo que se observa, y vemos en la fotografía F pues la resolución final de la condición. Bueno, y hasta acá un breve resumen de lo que es el tratamiento de abscesos. Yo sé que la plática era sobre todo de la clasificación, una actualización como tal, pero como vieron es un tema un poco acotado. Entonces, espero que les haya sido de utilidad, espero que pues pongamos un poquito más de atención sobre todo en lo que es el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que sí hemos visto algunos casos en donde pues, se tratan como abscesos y en realidad no toda elevación en el periodonto es un absceso. Echemos siempre de la mano lo que es la parte de patología oral, ¿verdad? Y finalmente, pues agradecerles a todos ustedes por la atención y no sé si hay alguna duda, pregunta, que con mucho gusto pues pueda colaborar. Doctora, agradecemos su brillante participación en este 8º módulo del curso de periodoncia y sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a las preguntas que nuestros participantes nos han enviado a través del chat. La primera pregunta es en relación al diagnóstico. Dice que el diagnóstico de estas lesiones agudas debe basarse en la evaluación e interpretación de la sintomatología del paciente, junto con los signos clínicos y radiográficos, ¿verdad? Encontrados durante la exploración oral. Por lo que un examen periodontal detallado es imprescindible para el diagnóstico y tratamiento preciso. En relación a esto, doctora, ¿recomendaría usted en la primera sesión realizar un examen periodontal completo o recomendaría realizar el examen periodontal básico? Y miren, en realidad depende un poco del motivo de consulta del paciente. Si el paciente llegó con un dolor agudo y dice ya no aguanto y tengo esa zona y que no me puedo ni lavar los dientes, lo que yo podría recomendar es
no haga un sondaje brusco en la zona que el paciente está con dolor, o sea, que está con el absceso como tal. Haga lo que llamamos un screening periodontal, que eso de por sí siempre lo deberíamos de hacer cuando recibimos al paciente. Tome su sonda periodontal y diga, bueno, yo sé que ahorita viene con esta molestia, pero tengo que ir pensando en el posible origen. Entonces voy a examinar el resto de sus dientes un poquito. Toma la sonda, hace un sondaje a simple vista para que usted tenga una idea de si ese paciente es un paciente con periodontitis o sin periodontitis, porque eso más o menos le va a guiar a futuro el tratamiento que ese paciente va a necesitar. Si usted ve que ese paciente tiene periodontitis, no solamente le tiene que resolver pues, el problema periodontal, el absceso por el cual llegó, sino hacerle conciencia de que debe regresar a las citas por todas las consecuencias que ya sabemos que puede tener una periodontitis a mediano o largo plazo. Y por otro lado, si usted revisa que todo el resto de la boca tiene un periodonto normal o una gingivitis, entonces usted tiene que ir pensando, bueno, ¿y qué factor local tengo yo aquí que me está ocasionando específicamente este absceso como tal? Entonces, sí, en resumen, sí se recomienda por lo menos un screening, o sea, a veces me causa un poquito de, ¿cómo se dice? Inquietud que he ido a clínicas y pues no tienen sonda periodontal. Y, bueno, es que es básico, es como decir que no tengan pieza de mano de alta velocidad, o sea, es básico, no solo para el diagnóstico, también para trabajar, para tantas cosas. Entonces, dentro del kit básico debería haber una sonda periodontal para que usted pueda hacer ese screening. No es llegar y tener el periodontograma así como en la universidad que le pedimos a los estudiantes por protocolo, que sondaje 5, 3, 2 y tal. O sea, yo sé que no se puede, yo sé que eso no siempre es factible, sobre todo en una emergencia, pero sí hacer el examen periodontal, pues por lo menos realizando esa inspección visual rápida con una sonda periodontal. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta del doctor Ricardo Zavala. Él pregunta, favor ampliar la relación entre absceso periodontal y diagnóstico de diabetes y si hay aumento de neutrófilos. El aumento de neutrófilos como tal se produce en la lesión, pero también en las lesiones, por ejemplo, en las bolsas periodontales como tal. El conteo como tal no suele ser específico para un absceso o para una bolsa periodontal. Más bien lo que ahí reportan es la muerte de neutrófilos de forma aguda, pues, o sea, sí es una colección en donde, purulenta, en donde hay un predominio de muerte celular de neutrófilos. Eso en cualquier absceso, independientemente, pues, de que hay, si hay o no hay diabetes, etc. Ahora, los pacientes diabéticos como tal, en especial los que, o sea, los que no están controlados, suelen tener abscesos a repetición precisamente por un desbalance que hay en el sistema inmune como tal. Entonces puede ser un sistema inmune hiperreactivo o que con poquita carga bacteriana ya exista este estallido celular, esta cantidad de neutrófilos que llegan al área a tratar de defender el cuerpo y que por lo tanto se produzcan más este tipo de lesiones. Sobre todo se han reportado en estudios con pacientes que manejan hemoglobinas glicosiladas de 10 para arriba. Y suelen ser abscesos múltiples y abscesos a repetición. Yo les puedo contar pues, de un caso de una pacientita que yo tuve en mantenimiento periodontal. La tenía como por 3 años de seguimiento, la veía cada 6 meses y la señora súper bien y bueno, tenía ahí unas lesioncitas de Furca grado 1, pero se mantenía muy bien, muy buena higiene. Hasta que un día llegó con un absceso en bucal de una molar inferior, que tenía una lesión de Furca grado 1. Y le digo, mire, es que aquí algo pasó. Y ella es diabética, por cierto. Entonces le digo, usted siempre ha sido tan controlada, algo pasó aquí, tenemos que averiguar. Entonces ya en esto hay que tomarse a veces el tiempo de hablar con el paciente y a veces ni ellos mismos se dan cuenta. Y le digo, usted hizo algo diferente en sus hábitos, se ha descuidado, y me dice, fíjese que a mí se me ocurrió hacer una dieta
basada en jugos, me dice, ¿no? Jugoterapia era. Entonces la señora se tomaba no sé cuánto de jugo de naranja, pues casi todos los días y eso más fruta y más fruta y más fruta. Y claro, o sea, yo lo que pude decirle es, mire, yo no puedo asegurarle, pero creo que eso no está bien y que debería de consultar primero con su nutricionista para que se asesore y segundo, hacerse exámenes y con su médico, con su endocrinólogo para que revise sus niveles de azúcar. Y de hecho la señora estaba en ese momento súper descontrolada por esta dieta que se le ocurrió hacer. Entonces, el primer signo de que la paciente estaba haciendo algo mal se dio en la boca. O sea, un absceso del periodonto en una zona susceptible como tal. Y esto básicamente es por un desbalance en la respuesta como tal inflamatoria y en la respuesta inmune del paciente que se produce relacionada a un aumento también de la glucosa en los tejidos, en sangre. Gracias, doctora. Otra pregunta de la doctora Catherine Guevara. Ella consulta si se podría hacer neutralización del pH del absceso para que pueda hacer efecto el anestésico. Neutralización del pH en el absceso. Fíjese que no conozco algún procedimiento, sinceramente, que pueda funcionar para neutralizar pH en cavidad oral. O sea, sobre todo pensando en que el absceso se encuentra en una zona subgingival, ¿verdad? Entonces, en realidad, si el paciente tiene dolor, si no le pega la anestesia, yo probaría, qué sé yo, si usted está usando lidocaína, pues cambie su anestésico en ese momento, qué sé yo, a una articaína, a ver si cambiando los receptores puede funcionar mejor y además ahí hay un cambio pues en el pH del anestésico como tal, pero en el pH corporal o en el pH de la zona, sinceramente no conozco algún procedimiento para reducir, para aumentar el pH o para cambiar ese grado de acidez. Muchas gracias, doctora. Otra consulta en relación a la guía de práctica clínica. Ahí recomiendan el uso de antibiótico consciente, podemos decirlo, o cuidadoso para tratar las periodontitis. ¿Esto aplicaría también para el absceso periodontal? Sí, debería. Debería, y de hecho, cuando me dijeron el tema, y yo me quedé así como, híjole, pero de eso casi no tengo fotos propias. ¿Y por qué casi no tengo? Porque usualmente el paciente ya ha tomado antibiótico o ya el colega que me lo refirió ya lo envió con antibiótico. Entonces, yo creo que lo que nos falta es un poquitito a veces, primero de paciencia y de explicar al paciente y pues indicar el antibiótico realmente bajo estos parámetros que estoy comentando. O sea, usted tiene un paciente con fiebre, con malestar general, con que eso está en esta zona mandibular y se va a diseminar a cabeza y cuello, pues tiene toda la justificación para indicar un antibiótico. Pero si usted tiene un absceso que pudo drenar en la clínica, que está localizado, que no es doloroso, no hay algún motivo, pues, al menos en la bibliografía, en la literatura, para indicarla. Algunas veces también se indica, la verdad, porque el paciente lo pide. O sea, sí he visto. Muchas gracias, doctora, muy claro. Le comento que hemos mantenido nuestra audiencia, nos están siguiendo a través de Facebook Live y acá en nuestra sala vía Zoom. Ya no le escuché. Muchísimas gracias, doctora. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Le comentaba que hemos mantenido nuestra audiencia, estamos transmitiendo a través de Facebook Live y también aquí en nuestra sala vía Zoom. Hay muchos agradecimientos y felicitaciones por su excelente conferencia. No sé si alguno de los invitados en la sala quisiera hacer alguna pregunta, que quisiera abrir sus micrófonos. Bueno, entonces creo que damos por concluida el espacio de las preguntas, agradeciendo, doctora, nuevamente su
su brillante participación y cedo los micrófonos a la doctora Gabriela Pérez para que ella continúe con la actividad. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Laura, por tan magnífica conferencia. Ahí sí que aprendimos un montón. ¿Qué puedo concluir yo? Que sí es importante tomar en cuenta todo tipo de absceso. Ahí sí, como decía la doctora Laura, a veces pensamos que la etiología de un absceso puede llegar a ser únicamente periodontal o endodóntico, pero sí podemos pensar en algún momento que si un absceso no se resuelve, sí es importante, como decía la doctora, derivarlo para que puedan hacer algunos estudios y puedan ver si el diagnóstico propiamente puede llegar a ser un tratamiento periodontal que no se haya tratado, o puede ser ya de otra cosa que no sea directamente de nuestra área. Así como también importante la historia médica dental anterior, como la propia historia del paciente, ¿verdad? Para saber si hay diabetes, si hay abscesos recurrentes, como mencionaba bien la doctora, y también las características de un absceso periodontal. A veces por las carreras del día no tomamos en cuenta algunas características específicas que nos podrían llegar a ayudar a un buen diagnóstico, ¿verdad? O algún tratamiento periodontal, ahí sí que las limpiezas que se hacen, no en todas las clínicas, pero en algunas que solo es una profilaxis corriendo o un desbridamiento a la carrera, justo como mencionaba la doctora, un cálculo no retirado adecuadamente puede dirigirse al fondo de una bolsa periodontal y provocar un absceso, ¿verdad? Un absceso que tal vez el paciente no lo tenía y por hacer algún tratamiento a la carrera o inadecuado podemos llegar a provocar injurias al paciente. Y como también controlar el uso de antibióticos, ¿verdad? Para no tener una resistencia y más bien provocar un daño para que las bacterias oportunistas que hay en boca puedan llegarse a invadir o a provocar problemas mayores de los que tenemos. Ahí sí que una buena conferencia para seguir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Para aprender de los abscesos que a veces no se hablan. Casi siempre pensamos que un absceso es propiamente endodóntico y no vemos el lado periodontal o el lado que mencionaba la doctora que puede llegar a ser patológico. Aquí tenemos al doctor Luis Fortuny que quiere, me imagino, hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Perdón, yo estuve no en toda la conferencia por cuestiones de tiempo. Solo quería saber qué, según la experiencia de la doctora, qué probabilidad de una endocarditis, porque no sé si ya hayan hablado de esto, la verdad, de una endocarditis bacteriana por no dar un antibiótico a un paciente con enfermedad periodontal pues, severa. ¿Tiene alguna experiencia con eso o alguna cosa que nos pueda compartir? Gracias, doctor. Pues experiencia propia, gracias a Dios, no. Por no brindar un antibiótico en pacientes con abscesos, en realidad no. O sea, y el paciente, la característica del paciente con periodontitis, al menos con enfermedad periodontal, que tiene abscesos, usualmente es que estos abscesos resuelven cuando usted los trabaja y están bastante localizados, la verdad, al área periodontal. Entonces, la verdad es que, gracias a Dios, no he topado con este tipo de situaciones. Sí le puedo comentar de, bueno, un caso muy particular, pero bueno, fue el que me contó mi papá, la verdad, y mi papá es médico, entonces él siempre cuando yo estaba estudiante me contaba de un caso de un absceso, pero dentro alveolar, relacionado a una tercer molar, que había hecho una endocarditis el paciente y lo habían tenido pues que operar, pero eso fue dos casos fueron. Uno porque el paciente permitió que eso avanzara, o sea, no acudió a la consulta odontológica a tiempo y el absceso avanzó como tal hasta una endocarditis, hasta una mediastinitis, perdón.
Y el otro paciente fue un paciente que se realizó la exodoncia de un diente con un alicate en un pueblo. Entonces, esos son los dos casos. Uno de ellos sí falleció, no recuerdo cuál de los dos en este momento, pero o sea, estamos hablando de condiciones clínicas ya bastante, o sea, que se dejaron mucho en el tiempo, muy avanzadas, y uno de los casos, pues, donde hubo demasiada contaminación a la hora de realizar un procedimiento. Eso es lo que le puedo comentar, doctor. ¿Algún otro participante que quiera realizar otra pregunta? Bueno, entonces para finalizar esta conferencia, si fuera tan amable la doctora Carmen de proyectarnos el diploma, ahí sí que con mucho cariño, doctora Laura, le entregamos este presente, que es el reconocimiento por participar en estas conferencias. Acá, como todos los diplomas, ¿verdad? Otorga el presente diploma a la doctora Laura Villalobos por su valiosa disertación en la actualización de absceso periodontal correspondiente al 8º módulo del curso de periodoncia al día. En nombre de los organizadores de este diplomado, queremos agradecer por su participación y por tan buena conferencia. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Ya saben, yo sé que pues son un equipo que siempre está buscando la actualización y les felicito por eso y gracias por la invitación de nuevo. Que tengan feliz noche. Muchas gracias, Laurita. Como siempre, no podíamos esperar más. Eres súper increíble para dar tus conferencias, muy didáctica. Y en nombre de la comisión organizadora, nuevamente reitero los agradecimientos que todos te han dado, así como los agradecimientos que Lizzy y Gaby te dieron. Muchas gracias también a todos los participantes por estar presentes en esta noche de hoy. Y quiero aprovechar para invitarles a nuestra próxima y última conferencia de nuestro curso Periodoncia al Día, que va a estar a cargo de nuestro querido compañero, doctor José Manuel López Robledo, y que será el miércoles 19 de octubre en esta ocasión. Siempre han sido los jueves, pero en esta ocasión pues será el miércoles 19, ya que el jueves 20 es asueto en Guatemala, ¿verdad? Entonces, siempre estaré enviando las invitaciones para que puedan participar. Y les recuerdo que mañana es la fecha de entrega a los que me están entregando los documentos personales críticos sobre el artículo científico que les he enviado y que la doctora Villalobos compartió. Entonces les deseo a todos una muy feliz noche, Dios los bendiga y siempre seguimos conectados por este medio y por WhatsApp y correo electrónico. Un fuerte abrazo a cada uno. Feliz noche. Adiós.